En este video, veremos dos justificaciones de por qué factorial 0 es igual a 1. Por definición, un factorial de un entero no negativo es el producto de todos los positivos enteros menores o iguales que n. Y observe cómo el factorial 0 no se ajusta del todo a esta definición. Sin embargo, en general, n factorial es igual a n veces n-1, multiplicado por n-2, hasta 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Lo que significa que 6 factorial es igual a 6 veces 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1, lo que equivale a 720. 5 factorial es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1, lo que equivale a 120, y así sucesivamente. Observe cómo en cada fila, el factorial disminuye en 1 hasta que lleguemos a 0 factorial, que estamos tratando de encontrar el valor de. Busquemos un patrón para ver si podemos determinar el valor de factorial 0. Si comenzamos con 6 factorial o 720, y desea determinar el valor de 5 factorial, o 120, observe cómo 6 factorial tiene un factor adicional de 6 que 5 factorial no tiene, y por lo tanto, si comenzamos con 720 y dividir entre 6, podemos determinar el valor de 5 factorial, que es 120. 720 dividido entre 6 es 120. Mirando a la derecha, tenemos el trabajo detallado. 5 factorial es igual a 6 factorial dividido por 6. Si ampliamos 6 factorial y simplificamos, observe aquí que tenemos 6 divididos por 6, que se simplifica a 1, dejándonos con 5 factorial, o 120. Y ahora para determinar 4 factorial, que es igual a 24 de 5 factorial, porque 5 factorial tiene un factor adicional de 5 que 4 factorial no tiene. Dividiríamos 120, o 5 factorial entre 5, para determinar 4 factorial, o 24. 120 dividido entre 5 es 24. O a la derecha, 4 factorial es igual a 5 factorial dividido por 5, expandiéndose y simplificándose, 5 dividido entre 5 se simplifica a 1, dándonos 4 factoriales que es igual a 24. Continuando con este patrón para obtener el valor de 3 factoriales es 6, de 24, dividiríamos por 4. 24 dividido entre 4 es igual a 6, el valor de 3 factorial. Estamos viendo el trabajo detallado a la derecha. Si miramos 4 factorial dividido por 4. 4 dividido entre 4 se simplifica a 1, dejándonos con 3 factorial o 6. Para determinar el valor de 2 factorial de 6, dividiríamos por 3. 6 dividido por 3 es igual a 2, el valor de 2 factorial. Para encontrar el valor de un factorial de 2 factorial, dividiríamos por 2, 2 divididos por 2 es igual a 1, el valor de un factorial. Continuando con este patrón para determinar el valor de factorial 0, ahora dividiríamos un factorial o 1 por 1, 1 dividido por 1 es igual a 1, lo que nos da el valor de factorial 0. Y nuevamente, el trabajo detallado se muestra aquí a la derecha. Echemos un vistazo a una segunda justificación de por qué factorial 0 es igual a 1. Un factorial representa el número de permutaciones o arreglos de artículos o elementos cuando el pedido importa. Por ejemplo, hay 6 permutaciones o arreglos de las letras A, B y C cuando el orden importa. Las permutaciones o arreglos son ABC, ACB, BAC, K, KBIC, BA. El número de permutaciones de 3 elementos es 3 factorial, que es igual a 6. Lo que significa 0 factorial indica el número de permutaciones o arreglos que se pueden hacer con 0 elementos o elementos. Aunque no hay nada que pedir, hay una forma de hacerlo y, por lo tanto, el factorial 0 es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.